las personas que se están conectando, acá estoy con una prestigiosa abogada. Su nombre es Natalia Rabanales, perdón, para quien no la conoce. Yo tuve la oportunidad de conocerla en vivo y en directo hace un tiempo atrás cuando fui a una manifestación previo a la reforma de pensiones, la cual le entrega la llave a la nacionalización de nuestros fondos de AFP. Yo a Natalia, yo ya la había visto en redes sociales por distintas causas o motivos, y ella en algún momento, hace muy poco tiempo, cuando subí un video hablando de la demanda internacional y todo lo que la gestión que estaba haciendo supuestamente el diputado Arroyo para frenar la reforma de pensiones a través de acá de las cortes y de los tribunales chilenos, él de manera personal me comentaba el diputado Arroyo que él sabía que acá en Chile no iba a haber mucho futuro con frenar la reforma de pensiones, pero él apelaba a ir a tribunales internacionales para frenar esta reforma. Justo ahora que ya tiene la instancia, de acuerdo a lo que él me iba diciendo, y la oportunidad de frenar la reforma de pensiones y interponer una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él se dio cuenta de que no podía hacerla porque es parte del organismo del Estado, entonces no se puede demandar a sí mismo. También la otra excusa que utilizó fue que no tenía los recursos para hacer esa demanda internacional, y la otra excusa que yo escuché por ahí que estaban diciendo de que le faltaba dinero y que estaban juntando firmas y patrocinio a la gente, y no, que por eso no resultó. Entonces, yo vi un video hace un tiempo atrás en donde Natalia Rabanales estaba haciendo un en vivo con el diputado Arroyo, y él estaba súper apasionado diciendo que iba a agotar toda la instancia acá en Chile para ir a la demanda internacional, y ahí Natalia le hizo un párale y le dijo que no se podía. Entonces, es importante que esté Natalia acá aclarándonos de acuerdo a sus conocimientos del por qué no se puede. Mucho gusto y gracias por la invitación, Natalia, de verdad. No, te agradezco a ti que me hayas invitado, Richard. Mira, primero que todo, yo tuve el gusto de conocerte en el contexto precisamente de que se estaba aprobando fuera del Congreso este proyecto de ley. Te conocí fuera del Congreso cuando se estaba aprobando el proyecto de ley que permite que nos roben los fondos de FP. Sí. En ese contexto nosotros nos conocimos y yo te hice presente también que yo nunca había estado de acuerdo con los retiros, básicamente porque pienso que el Estado es el que se debe hacer cargo con los fondos del Estado, que no son pocos, que se los están robando, para ser francos desde el principio, y por lo tanto que la gente estuviera utilizando la plata que necesita para su vejez, lo encontré yo siempre un despropósito. Ahora, después de ver lo de las fundaciones y que se querían robar la plata, o sea, para mí es mejor que le entreguen la plata a la gente antes que se la roben por ley. En ese contexto nosotros nos conocimos, y posterior a esto, es para que la gente más o menos entienda cómo se han venido dando las cosas, el diputado Arroyo hace una reserva de constitucionalidad para requerirle al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el proyecto completo. Y los argumentos que él tenía eran bastante plausibles. En esa oportunidad, a mí me pareció que lo que él estaba haciendo era muy noble, era muy valiente, era lo correcto y que estaba bien. Y por lo mismo, al igual que tú, junto a otras personas de sociedades, de agrupaciones civiles, nos dimos a la tarea de hacer una gran campaña para poder lograr dentro de los 5 días, y esto también es importante, dentro de los 5 días desde que se produjo el despacho del proyecto, desde la Cámara de Diputados hacia el presidente de la República, había un plazo de 5 días para reunir 38 firmas. Y en ese contexto es que yo, que no me meto a ponerle fichas, para decirlo en buen chileno, a ningún político, porque no confío, y después de esto ya aprendí la lección completa, sí confié en lo que hizo Arroyo, entonces fui, y junto a, como lo hiciste tú, como lo hizo Robinson Paolo, también lo hizo Daniel Rosa, lo hizo mucha gente, comenzamos una iniciativa de hacer campaña para que 38 diputados votaran apoyando para que este proyecto, perdón, para que esta reserva de constitucionalidad ingresara al Tribunal Constitucional dentro del plazo de los 5 días. En ese contexto, yo invité al diputado Arroyo para hacerle promoción a lo que él estaba haciendo,
a un programa en el canal CLV, Conociendo la Verdad, que es donde yo participo con Panelista Estable, y ahí él me comenta eso, de hecho lo anuncia con mucha fervor, de que él, si no resulta nada aquí, va a presentar una demanda internacional, y de hecho él me menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto fue mucho antes, y fue de hecho cuando recién se estaban comenzando a reunir las firmas, como en el día 2 de los 5 que quedaron. Entonces yo ahí advertí de inmediato que él estaba en un error, y tuve que hacerlo al aire, y ese programa está todavía en el CLV, y le advertí que hay muchas razones, y todas son jurídicas, por las que él no puede. Primero que todo, la ley orgánica del Congreso les prohíbe a los diputados, senadores en ejercicio, que puedan hacer demandas contra el Estado. Y esta sería una demanda contra el Estado, además en un tribunal internacional. Por lo tanto, no era posible, por ese aspecto. Por otra parte, antes de ingresar a la Corte Interamericana, hay que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Pacto de San José de Costa Rica. Un artículo del 40 en adelante, donde se señala expresamente que ningún agente del Estado, o sea, un diputado o senador, alguien que ya pertenezca al Estado, puede recurrir contra el Estado. O sea, en el fondo es como una réplica de lo que hay en la ley orgánica que regula el Congreso. El mismo Pacto de San José de Costa Rica señala que no puede hacerlo. No puede, porque mientras él esté como en ejercicio de su cargo de diputado, no puede iniciar una demanda contra el Estado, y tampoco puede patrocinarla, ni tampoco puede financiarla, no puede hacer absolutamente nada. Wow. Y eso yo se lo dije a él. Nada, no puede, en su cargo de diputado, ni financiarla, ni patrocinarla, ni pagarle a un abogado para que lo haga así como palo blanco, no puede hacer nada. Y además de todo eso, Richard, que es lo que yo considero más grave, no puede hacer nada, porque antes de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí a la Corte, primero hay que pasar por un proceso interno al interior del país, que va a recurrir después a la comisión, que parte para un caso como este, parte en un tribunal civil. También se lo expliqué. Si le va mal en el tribunal civil, o si le va bien, pero el Consejo de Defensa del Estado sigue a la Corte de Apelaciones, tiene que pasar por la Corte de Apelaciones, y si en la Corte de Apelaciones siguen a la Corte Suprema, tiene que pasar a la Corte Suprema, y cuando la Corte Suprema diga que no hay caso, ahí recién hay un plazo de 6 meses para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí recién. Y para que todo eso ocurra, por lo menos pasan 4 o 5 años. Wow. No es algo que va a ocurrir. También se lo expliqué en el mismo programa. Pero de aquí en adelante, después de que no se juntaron las firmas, comenzó toda una maniobra política que yo la encontré muy sucia, y que ahora, después de los antecedentes que yo me he enterado, la encuentro más cochina. Porque aparecieron personas de todos lados, y yo sé que mucha de la gente que yo voy a nombrar bajo mi responsabilidad ha estado incluso contigo ahí, pero lo han hecho para sacar réditos políticos y para figurar. Porque no se juntaron las 38 firmas, de hecho faltaron 3 según me acuerdo, se alcanzaron a juntar. La de la diputada Pamela Giles, que a mí me sorprendió mucho, que yo quiero comentar, hacer un paréntesis con lo que tú estás diciendo. Yo a la diputada Pamela Giles le hablo a través del chat de Twitter. Esa es la comunicación que nosotros tenemos. Y tengo el WhatsApp del marido. Entonces, en esa oportunidad, yo le escribí a la diputada Pamela Giles pidiéndole que firmara esto dentro de los 5 días. Le mandé un video interno a través del WhatsApp de su marido. Grabé un video pidiéndole de que firmara, porque se iba a perder todo tipo de credibilidad hacia ella, porque ella todo este tiempo dijo y advirtió que quería nacionalizar los fondos de AFP. Advirtió de que Boric quería, ese era su objetivo. Entonces, si no firmaba, se iba a ver mal, porque al final toda la lucha que ella dio en el momento que había que frenar esta reforma de pensiones, ella no estaba, o sea, este requerimiento de inconstitucionalidad, ella no estaba firmando. Entonces, además iba a quedar mal, y no la firmó por
lo menos en ese periodo de los 5 días hábiles. La firmó después. Y ahí es donde viene lo que yo te estoy diciendo, que esto fue una maniobra política muy sucia, porque se valió primero de la buena fe de las personas, se valió de el trabajo que hicimos mucho, yo te incluyo a ti, porque durante esos días que estábamos dentro de los 5 días que había que juntar, se hicieron muchos programas, se llamó a la gente a que presionara, a que le escribiera a los diputados para que firmaran, y aparecieron después personajes con una versión totalmente antijurídica, y lo encuentro sumamente también peligroso, y esos videos también están en el canal CL. Y yo me estoy refiriendo básicamente al abogado Carola Canelo, que estaba contigo ahí, y a Gino Sí, Lorenzini. De Gino Lorenzini, que tiene, para mi juicio, costumbres bastante cuestionables, y que no es primera vez que salen cosas jurídicas que no son acordes a la realidad. Un día dijo que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la reforma que subió las tarifas de la luz, y después salió desmintiéndose diciendo que eso lo escuchó en la feria. O sea, no, nosotros, yo por lo menos, no me fue a estudiar 7 años derecho para que venga un economista a decir, a dar información mala, para después informar que su fuente fue un comentario que él escuchó en la feria o que escuchó en TikTok, algo así fue lo que dijo. Después salió tanto él como, y aquí lo encuentro más grave, como la académica Carola Canelo a decir que el plazo era mayor, y lo ampliaron según una teoría muy rebuscada a los primeros días de marzo. Yo lo entiendo de Gino Lorenzini, puedo incluso acusarlo por ignorancia de la ley, porque aunque la ley se entiende conocida por todos, eso es una falacia. Ni siquiera todos los abogados, ni siquiera los abogados nos conocemos todas las leyes, porque llevamos como en 22.000, además de todos los códigos, pero hay, por lo menos el abogado tiene la expertise y las herramientas para saber dónde buscar y cómo investigar. Y eso fue lo que doña Carola Canelo o no hizo, o no quiso hacer, o lo hizo y a sabiendas entregó una información mala, una información falsa. Y lo que encuentro más grave, y como somos abogados las dos y yo estoy mintiendo, ella podrá tomar acciones legales en mi contra, lo que yo encuentro más grave es que ella suelta esta información a través de redes sociales, partiendo, señalando de que ella es académica en la Universidad de Chile y todos los títulos habido y por haber que ella tiene. Pero una teoría de cátedra que ella puede tener no significa que lo que ella esté diciendo jurídicamente sea correcto o que tenga algo que ver con la jurisprudencia que existe en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Doña Carola Canelo dijo que el artículo 93, número 3, que es el que se aplicaba en este caso, le daba como un plazo de 5 días. Que le daba un plazo desde que se produce el despacho. Y a su entender, el despacho no se producía, o según su teoría, cuando la presidenta, que en este caso de la Cámara, que corresponde después del último trámite constitucional, diga despaches, claro. sino que según ella se hacía cuando, según lo que recuerdo, porque es una cuestión tan rebuscada, era como que salía cuando salía de la oficina de parte de la Contraloría o cuando salía de donde el presidente. Eso nunca fue así. Lo que Nunca fue así. pasa, haciendo un paréntesis, Natalia, es que recordemos de que la reforma de pensiones se aprobó en el límite de cuando salían de vacaciones los diputados y senadores. Fue el 28 Pero más de allá de eso, enero, el 28 de enero de este año, del 2025. Entonces todos se fueron de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que escuché que se dijo en ese momento, aludiendo a lo que tú estás comentando? Era de que como estaban de vacaciones, los 5 días hábiles no corrían. no, eso es falso. Y eso no fue lo que ella dijo. Ella habló de cuando se producía el despacho. Y No, una de lo que las está... teorías de ella, Eso. una de las teorías es que, mira, esto es técnico y yo no quiero a la gente enredarla con cuestiones técnicas, pero lo voy a tratar de explicar. Ya. El Tribunal Constitucional, a ver, para poder hacer la reserva de constitucionalidad, tanto la Constitución lo dice claramente, como también lo dice la jurisprudencia abundante que hay del Tribunal Constitucional de distintos fallos, que se produce, el plazo precluye después de los 5 días contados desde el despacho.
¿ya? No Si tú hábiles. te fijas, hábiles, ¿ya? Puede ser, si sean hábiles o corridos, nunca es un mes, como decía ella, ¿ya? Se vencían el lunes de esa misma semana, de ese mismo día. Se promulgó, creo que fue un día miércoles, el 28, y el día lunes de la semana que seguía se terminaba el plazo. Pero, por favor, entiéndeme, porque es importante esto. Se tienen 5 días desde que se produce el despacho, y días hábiles, los días feriados no son los que los diputados estén de vacaciones por lo demás, ¿ya? Eso no. Cuando se cierra el periodo legislativo, eso no son feriados. Eso es simplemente un cierre de periodo legislativo. Y eso no significa que el plazo se va a extender. Y la teoría de ella era otra. La teoría de ella era que no se produjo el despacho cuando sí se produjo el despacho. Por eso no quiero que me interrumpa para que la gente no se enrede. El despacho se produce cuando el presidente de la Cámara respectiva, que en este caso tocó la de diputados, terminada la sesión y habiendo intervenido todos los parlamentarios que tengan que intervenir, dice despáchese. Así lo dice la Constitución, así lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Doña Carola Canelo quiso inventar una teoría, quiso legislar y quiso acomodar la ley a su discurso. Y ella terminó diciendo que no, que el despacho se producía en un momento distinto, no cuando el presidente de la Cámara respectiva decía despáchese. Eso lo considero de una tremenda irresponsabilidad. Incluso veo maldad ahí. Porque efectivamente, dentro de los abogados y dentro de la doctrina, siempre hay opiniones distintas para interpretar o para entender el sentido y el alcance de una norma. Siempre la hay. Y en la cátedra a ti te dicen Somarriba dijo una cosa, Alessandri dijo otra cosa, y cada uno a la misma norma le da una interpretación distinta. Pero el abogado, sobre todo si es profesor, debe atenerse a lo que ocurre en la práctica. Y para colmo de males, la Constitución es sumamente clara, se entiende. Un niño de primero básico que sepa leer y tenga comprensión lectora va a entender que el despacho se produce cuando en la Cámara, el presidente de la Cámara dice despáchese. No cuando ella dijo. Ahora, si ella tiene una teoría de cátedra, dígasela a los alumnos. Dígala ahí. Pero también infórmele a los alumnos que ella tiene que el Tribunal Constitucional dice en sus diversas sentencias una cosa distinta. Y ella no lo hizo. Y siguió repitiendo durante todo el mes de febrero de que todavía había plazo. ¿Y para qué sirvió todo ese discurso falso? Todo ese discurso falso sirvió para que un montón de personas se crearan nuevas ilusiones pensando que todavía podía juntar las firmas, lo que es jugar con los sentimientos y aprovechar la ignorancia que la gente tiene del derecho. Y por otro lado sirvió para que gente como Pamela Giles y un par de diputados más firmaran tarde porque sabían que su firma no iba a tener ningún valor porque lo estaban haciendo fuera de plazo. Richard, se llevan despachando los proyectos de ley desde las cámaras por años y siempre se ha hecho de la misma forma. Entonces, no porque doña Carola Canelo diga una cosa va a ser así. No porque ella tenga una teoría va a ser así. No porque Gino Lorenzini lo diga va a ser así. Y la gente que a mí me sigue sabe perfectamente que cuando hay que criticar un órgano del Estado, yo lo hago. Pero lamentablemente, en esta oportunidad, el Tribunal Constitucional rechazó ese requerimiento de constitucionalidad que hizo el diputado Arroyo porque efectivamente juntaron las firmas fuera del plazo y cuando en derecho un plazo fatal, como ocurre en este caso, termina, lamentablemente no se procede ningún recurso. Como si fuera poco eso, que lo presentaron tarde, el diputado tiene la osadía, estando en el artículo 94 de la Constitución claramente, dice, contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno, y él de todas maneras presenta una reposición, que es un recurso que procede cuando efectivamente el litigante considera que el tribunal se equivocó y le pide con nuevos antecedentes o con mejores argumentos que reconsidere su resolución, pero contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede una, así lo dice, si las reglas del juego están ahí en la misma Constitución. Sí, mira, entonces va igual lo hace. Mira, para poner en contexto a la gente, así como es fácil,
después de que tú estás explicando de que no se cumplieron los 5 días para juntar las firmas después de que se aprobó la reforma de pensión en el Congreso y con la reserva de constitucionalidad se necesitaban las 38 firmas de los diputados, justo eran los 38 que habían rechazado esta reforma de pensión, entonces uno hubiese pensado que sí, tenía las firmas, pero no se juntaron las firmas durante ese plazo de 5 días. Aún así, el diputado Arroyo presentó esta reserva de inconstitucionalidad ahí en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le mandó de respuesta que ya no se podía porque se habían pasado el plazo de los 5 días para juntar las firmas. Entonces, tú estás diciendo de que el diputado Arroyo tuvo la osadía de poner un recurso de reposición en el Tribunal Constitucional para insistir con esto y le dijeron que no. Claro, y aún le dijeron que no, no porque el Tribunal Constitucional sea malo. Exacto. Le dijeron que no porque el Tribunal Constitucional ha sido malo un montón de veces, pero lamentablemente en esta ocasión le dijeron que no porque es efectivo y es real que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no proceden recursos. Lo único que se puede hacer, ponle tú si está mal escrito un apellido, o si hay mal escrita una cifra, o está mal escrito un artículo, arreglar cuestiones formales y hacer una reposición, aclaración o enmienda, que eso sí, esos son recursos que siempre están prohibidos, siempre están permitidos en todos los procesos, porque son simplemente para aclarar y que no queden confusiones cuando haya una cosa mal escrita. Pero de ahí a ir al fondo del asunto y decirle, no, con esta reposición usted acéptemela, aunque viene un mes después con la firma, se apareció un mes después con la firma, y el plazo fatal era de 5 días contados desde el despacho. No, y aún así, Natalia, después de que el Tribunal Constitucional rechazó todo lo que había presentado el diputado Arroyo en el tribunal, tuvo la osadía, como lo dices tú, de ir a la Corte de Apelaciones. Fue con un recurso de protección, según yo supe. Sí, con un recurso de protección a la Corte de Apelaciones. Y ahí ocurrió algo que no sé si tú sabes, pero una situación muy extraña que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo y como está hilando la historia, me hace sentido de que todo esto fue un tongo y una venta de humo. ¿Sabes por qué? Porque él me dice, yo siempre le preguntaba, ¿qué le dijo la Corte de Apelaciones? ¿Le ha dado alguna información? Me decía, no, hasta que un día me dijo, mira, en el Estado Diario, ellos normalmente entregan la información a los correos en el caso de él, a su correo debieran haberle mandado la información si avanzaba o no esta apelación, pero él me dijo que en el Estado Diario pusieron la información afuera de la sala de la Corte de Apelaciones en una pizarra que rechazaban ese recurso de protección. Entonces me pareció raro eso. Mire, yo del recurso de protección no tengo mayores antecedentes. Lo que yo sí sé es que va a depender también de la fecha en que haya interpuesto. Si lamentablemente en derecho hay que estar con un calendario en la mano, siempre. El plazo para deducir un recurso de protección es de 30 días contados desde que la persona tomó conocimiento de la violación, perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales, o desde que ésta se produjo. Tiene esas dos opciones. O desde que tú supiste que estaban violando tus derechos fundamentales, lo supimos todos cuando se promulgó esta cuestión, o sea, cuando se despachó, que fue cuando se aprobó, o cuando recién te enteraste. Entonces, claro, desde ahí se empiezan a contar. También, y podría ser un buen argumento, hay jurisprudencia también, es muy abundante, donde ese plazo se extiende si es que la violación a los derechos fundamentales permanece, si es constante, si no tiene una fecha de término, si empezó un día, pero los efectos siguen haciéndose sentir en las personas vulneradas, en ese caso, ahí yo podría, si yo hubiera presentado el recurso, yo podría haber alegado eso, ¿cierto? Hubiera podido decir, sabe que en realidad esto pasó el 28 de enero, que lo aprobaron, yo vengo aquí, no sé, el 10 de marzo, pero resulta que aunque pasaron los 30 días, los efectos de esta ley siguen generando violación y perturbación y amenaza a los derechos fundamentales de mis representados, por lo tanto el plazo se debe contar porque permanece. No sé qué pasó, nunca tuve acceso a esa causa, no tengo idea por qué se lo rechazaron. Lo que sí te puedo decir es que
Yo creo que siendo don Roberto Royo un diputado, él debe tener abogados. Y por muy ineficientes que sean los abogados, tramitar un recurso de protección es fácil. Incluso las personas lo pueden hacer sin abogado. Pero vamos a ponernos en la teoría de que él sí tenía uno, porque debe trabajar tiene que tener asesor. Ya. Cuando un abogado interpone un recurso y el abogado, todos los abogados que estamos habilitados para el ejercicio de la profesión, estamos habilitados en la oficina judicial virtual y dentro de nuestra habilitación, las cortes y todos los tribunales del país acceden a nuestro número de teléfono, acceden a nuestro correo electrónico para podernos notificar. ¿Ya? Cuando no nos notifican, porque ocurre algún error de sistema o cualquier cosa, el abogado responsable sabe qué causas tiene, conoce el error y todos los días entra y ve qué pasó. Claro. En este tiempo, desde que se produjo la ley de tramitación electrónica que salió del mismo Congreso, no existe el Estado Diario únicamente publicado en papel como se hacía antes de la entrada en vigencia de esta ley. Siempre están en el Estado Diario, siempre. Y si existe algún error de sistema y que tú entraste y alguna cosa no te apareció en el Estado Diario, también siempre está la opción, porque está en la misma página del Poder Judicial, están todos los correos de todas las cortes, están los números de teléfono, está todo lo necesario para que tú que llame, oiga, sabe que hoy día no salió el Estado Diario, quiero saber qué pasó con mi causa, y siempre te responde. Entonces, me parece que no hayan sabido. No es, a lo mejor él, como diputado, como una persona mayor, quizás no supo ingresar a la página, pero podría haberle preguntado a cualquier persona que se maneje un poco en internet, le podría haber preguntado qué estaba pasando con eso. Y más si es un diputado, porque era cosa de mandar un oficio nomás a la corte donde él interpuso el recurso, que desconozco en qué términos lo colocó. Y también aplica lo mismo que te dije al principio. El diputado, como diputado, no podía interponer un recurso en contra del Estado. No podía, claro, porque él es parte del Estado. Quizás si lo hizo, así como lo hizo Ojeda, yo no sé, la gente que a mí me sigue sí sabe. El diputado Ojeda, que actualmente está en la cárcel, aprovechándose todo el tema de la pandemia, juntó como 12.000 firmas de gente supuestamente para hacerle un recurso de protección. El recurso de protección no lo tramitó, el recurso de protección junto a las firmas nomás lo presentó y ahí lo dejó votado y al final la Corte simplemente no lo pudo tramitar porque no es presentar el recurso y correrse, es presentarlo, tramitarlo, presentar los escritos y todo lo demás. Entonces, estar atento a los hay que estar atento siempre. Entonces, es la idea. Mira, pero siendo bien objetivo, mira, independiente el diputado sepa o no sepa la información, él tiene asesores. Hay un abogado que lo asesora que se llama Fabián Olave, y resulta de que desde el momento que pasó todo esto, él ya tenía conocimiento de que no podía ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso es lo que me interesa a mí, porque él siempre me dijo de que estaba agotando todas las instancias nacionales, y lo dijo en distintos lugares, incluso a ti, para ir a las instancias internacionales, sabiendo que desde antes, incluso tú le dijiste desde hace 2 meses por lo menos, o 1 mes y medio de anticipación que no lo podía hacer, igual insistió a través de las redes sociales o cualquier medio de comunicación que le iba a acudir a instancias internacionales. Y ahora que llegó el plazo, se dio cuenta que no puede. Entonces a mí eso es lo que me da rabia. ¿Y sabes por qué me da rabia? Y me interesa que tú lo sepas también, Natalia, porque aquí uno ve que la política es súper sucia. Y te voy a poner en contexto de lo que me está sucediendo a mí. Yo al diputado, él me buscó para que pudiéramos difundir esta información de lo que estaba haciendo. Yo feliz para defender el derecho a propiedad, para que no nacionalicen nuestros fondos, para seguir peleando por los retiros, etcétera. Pero ahora que él vio que no lo podía hacer, y yo por obligación me vi en la obligación, dicho sea de paso, de comentarle a la gente a través de las redes sociales que no iba a seguir esto, tuve que decir la verdad, porque hay gente que pregunta en las redes sociales qué pasa con la demanda internacional, hay gente que pregunta en la calle incluso qué pasa con la demanda, entonces uno siempre tiene que ir con la verdad, independiente uno se equivoque, uno siempre tiene que ir con la verdad. Entonces yo comenté de que el diputado
se dio cuenta que no podía hacerlo y que vendió solamente humo, porque esa es la percepción que me quedó a mí. Entonces él, a través de sus redes sociales, incluso le dije a él de manera interna que lo justo era que grabara un video y que uno tenía que asumir las cosas, las buenas y en las malas, y en este caso decir que no se podía hacer esta demanda internacional por las razones que él tuviera. Pero él me tiró así como carne cañón. Yo dije lo que tenía que decir, pero yo pensé que le iba a grabar un video y no lo grabó, pero sí se molestó conmigo y mandó a sus secuaces. Uno de sus secuaces se llama Cristian Vivian, que va de candidato a diputado por el Partido Social Cristiano, y otro se llama Felipe Corbalán, que también va como candidato a diputado por el mismo partido, a hablar de que por culpa mía, porque no pudieron juntar las firmas, así literal lo dijeron, no podían poner la demanda internacional. Entonces, con un dedo de frente uno se da cuenta que nada que ver lo que están hablando. Yo, toda la gente es testigo que le presté mucha visibilidad a esto por todos los motivos que ya mencioné, pero hay que dar la cara y ser honesto y decir de que no se la pudo, que no lo logró hacer, y por eso es importante lo que tú estás diciendo, porque tú eres una pieza clave en este juego, porque tú le advertiste al diputado con 1 mes y medio de anticipación que no lo podía hacer, y aún así insistió. Para mí eso es una venta de humo. ¿Qué ¿Tú opinas me de eso? hablas de firma? No, de presentar la demanda internacional. ¿Reunió firma? ¿Junto firma? Tengo entendido que juntó firmas y gente, incluso los secuaces de él, que es Cristian Vivian y Felipe Corbalán, estaban pidiendo plata. Creo que 6.000 pesos por persona para interponer la demanda internacional. Y solamente muy pocas personas, no sé cuántas, pongamos 20 personas de un universo de 20.000, le dieron la plata y todos los demás se corrieron. A ver, en esto yo te voy a ser sumamente categórica, Richard. A ver. Para interponer una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que luego pase a la Corte Interamericana, no se necesita ni reunir firmas, ninguna, ni reunir plata, ni un peso. Lo que se necesita es solamente que incluso una sola persona que se vea afectada, o sea, podría haber sido tú, yo, cualquiera, Claro. inicie una demanda civil contra el Estado por daño y perjuicio, o también lo puede hacer por un recurso de protección. Vamos a hacer que la gente quiso hacer la vía corta, hizo un recurso de protección directo a la Corte de Apelaciones, después la Corte de Apelaciones dijo que no, y la Corte Suprema también le dijo que no, y ahí se puede ir a la Comisión Interamericana, pero basta que una sola persona agote la instancia interna, y siempre y cuando las Cortes no le hayan dicho, no sabe que este no es el proceso, porque es discutible, eso es súper discutible. Puede que le digan, no es el proceso, el recurso de protección, sino que es una demanda de juicio ordinario civil. Entonces, si bajo cualquiera de las dos circunstancias, que se haya hecho siguiendo una vía de protección o siguiendo una vía ordinaria de juicio ordinario civil, bastaba que una sola persona lo hiciera, una. No se necesitan 20.000. No se necesita una demanda masiva, no se necesita ni una sola firma, ni se necesita plata, porque incluso el requerimiento o la denuncia que se hace contra el Estado de Chile se hace por internet, a través de la página de la OEA, se llena un formulario, inclusive, es más, se puede hacer sin abogado, Richard. Eso también se puede hacer sin abogado. Eso no se necesita hacer con un abogado, lo puede hacer la persona sola. Entonces imagínate, después de hacer todo lo que hicieron, para mí todo esto fue, y en pocas palabras me voy a hacer cargo de lo que digo, pero ¿cómo se ve por lo menos? De que hicieron campaña política para que la gente lo siguiera, para que este diputado se hiciera conocido, y eso es lo que a mí me duele, porque hay mucha gente hasta el día de hoy esperanzada en esta demanda internacional, y cuando yo suba este video en mi plataforma TikTok, que es la más masiva, y espero que tú igual subas este video si lo quieres hacer, la gente sepa de que las cosas no se hicieron bien desde un comienzo. El diputado, después de que no pudo juntar las 5 firmas, igual insistió, haciendo ver de que se podía lograr algo,
ahí en el Tribunal Constitucional y no era así. Entonces, todo esto se resume en una venta de humo que jugó con las ilusiones de la gente y me incluyo, y eso no debe ser. Es precisamente lo que nosotros no queremos en política. Ya estamos aburridos de eso. Mira, Richard, yo igual te entiendo y empatizo totalmente y siento lo mismo que tú. Lo que sí, yo dejé el barco antes y lo dejé cuando me di cuenta que él iba a insistir con que había más plazo cuando no lo había, Wow. porque también yo en eso, y de hecho yo le escribí directamente por WhatsApp, cuando vi que iban a seguir con la campaña, le dije, no hay más plazo, no tiene más plazo. El plazo es, mira, cualquier persona que quiera ir al Tribunal Constitucional y buscar, hay una parte donde se busca la jurisprudencia, siempre el Tribunal Constitucional en esta materia y en todas las otras, sea de izquierda o de derecha, el proyecto de ley que se esté tramitando, que se le quieran hacer reservas de inconstitucionalidad, siempre, siempre lo ha declarado inadmisible cuando se presenta después del quinto día desde que salió de la Cámara que corresponde. Siempre. Entonces, que la señora Canelo no haya querido investigar o haya omitido hacerlo y no haya leído la jurisprudencia, que no haya tratado de interpretar bien la Constitución, ya. El diputado, teniendo los recursos que tiene un diputado, que no son pocos, pudo haberse asesorado mejor. Yo no le pedí ni un peso por toda la asesoría que le estuve dando durante todo ese rato, donde supuestamente yo también lo salí defendiendo, los republicanos lo habían dejado solo y lo estaban presionando. Tampoco le cobré ni un peso, entonces si él de verdad quería hacer las cosas bien, por lo menos yo estuve dispuesta a advertirle antes que estas cosas no se hacían, y cuando yo me di cuenta que le quedaron gustando las luces, le quedó gustando la farándula y quiso seguir, ahí dije yo, no, hasta aquí no más llegaste, Rabanales, porque el caballero no va a entender. Intenté incluso en varios programas después del CLB advertirle a la gente lo que me significó un montón de ataques, que yo era envidiosa, que yo era ignorante, que todo lo encuentro malo, pero yo intenté advertirle a la gente porque jugar con la ilusión de las personas lo encuentro muy malo, no corresponde. Y además que lo que yo encuentro que la jugada política más fea que se hizo aquí fue aparentar que había más tiempo para que diputados que no quisieron firmar cuando estaban en el plazo lo pudieran hacer y se lavaran. Eso lo encuentro horrible. Que él también insinuó en varias oportunidades que quería ir como candidato a presidente de la República, entonces a lo mejor lo usó como campaña para que lo candidatearan, no lo sé. Pero el diputado nada de lo que ha hecho lo ha hecho sin saber, y en eso yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, o sin que le hayan advertido, porque yo misma se lo advertí. Y una de mis advertencias todavía está al aire, todavía está en el canal CLB Enigma, y se la hice, y yo te mandé a ti el video, te dije de dónde empezar a ver, y está ahí. Entonces, eso existe. Y eso se hizo mucho antes de que él hiciera todo este show de que iba a ir a la Corte Interamericana y que él iba a solucionarlo ahí. Él sabe que no puede. Él sabe que no puede. Y también yo le advertí cómo era el procedimiento para poder llegar a la Corte Interamericana. Qué tremendo. Mira, y aquí es cuando uno ve que esta gente, mira, por estas mismas prácticas, todos nosotros estamos aburridos de este tipo de clase política, porque al final, como tú bien dices, le apasionan las luces, hacerse conocido, mantenerse ahí enquistado en el poder para recibir más platita, y le adjudican después, se exculpan, perdón, después con otras personas, porque en este caso él se está exculpando conmigo, como que yo soy el responsable de qué, porque así como tú le entregaste visibilidad y le entregaste asesoría, yo por lo menos desde mi vereda le entregué visibilidad, y él ahora, hasta el día de hoy, y yo se lo solicité de manera personal, que lo justo sería que él grabara un video explicando por qué no siguió y no insistió en esto, en la demanda internacional, y él obviamente, y te lo aseguro que no lo va a hacer, porque sabe que cuando suba ese video va a ser funado, pero por todos lados. Y eso es lo que quiere evitar. Yo creo que por una cuestión, me voy a poner bien jurídica para mis cosas. Yo creo que por una cuestión de
respeto al principio de probidad que rige a todos los funcionarios públicos, el diputado Arroyo debiese entregar un comunicado explicando y señalando cuáles fueron las razones. Las razones las conoce y yo creo que por lo mismo no las quiere entregar. ¿Ya? No sea, no le iban a admitir absolutamente nada y el hecho de actuar con demagogia acarrea responsabilidad. Y si él no lo quiere hacer, entonces se la tendría que pedir la gente esa información, la gente que se sienta afectada o incluso tú mismo, a través de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que le obliguen, porque eso se puede hacer, los diputados no se mandan solos, no no sabía. pueden hacer lo que ellos quieran, a través de la Comisión de Ética que se le exija al diputado que en virtud del principio de probidad del artículo 8 de la Constitución Política, él entregue un comunicado explicándole, sobre todo si se puso a juntar firmas, y lamentablemente también se tiene un secuaz que se llama Juan Antonio Kelly, que también te vi con él ahí, que es una persona que siempre está participando de recolecciones de firmas, y supuestamente hicieron lo mismo. También yo tuve problemas ahí porque le advertí a la gente que eso no estaba bien. El año pasado también ahí estuvieron recolectando firmas supuestamente para pedir una acusación constitucional contra Boric, y yo tengo las pruebas, tengo los documentos, te los puedo hacer llegar, están en mi correo, en que ni esas firmas, ni esa solicitud llegaron al Congreso, no llegaron, simplemente reunieron las firmas. Y eso yo lo tengo, y yo no creo que el secretario general de la Cámara de Diputados se haya molestado en enviarme personalmente esa información para mentir. Oye, Natalia, mira, y otra pregunta que ya es algo personal, pero igual tiene que ver mucho, porque como el diputado se ha exculpado conmigo de no poder seguir con esta demanda, que es algo totalmente absurdo, pero hay gente que les cree. Yo he visto, me han mandado dos pantallazos en donde el diputado habla de mí, dice Richard Mata es un mentiroso, no ha hecho nada, está engañando a la gente. Entonces yo digo, por favor, en eso gastamos la plata nosotros, los ciudadanos, para que diputados difamen a otros ciudadanos públicamente a través de sus redes sociales. Eso no me parece. ¿Se puede denunciar eso? A la Comisión de Ética, sí. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, a la Comisión de Ética, y también incluso por la ley de transparencia, por transparencia activa que tienen que tener en la misma Cámara de Diputados, pedir que el diputado Arroyo envíe o emita un comunicado a través de su equipo jurídico de cuáles fueron las razones por las que él efectivamente, primero que explique por qué estuvo recolectando firmas para presentar una acusación, perdón, una denuncia ante la Comisión Interamericana, porque eso es inaplicable. Para presentar denuncias en la Comisión Interamericana no se requiere de reunir ninguna firma, mucho menos se requiere reunir plata, porque como te dije, eso se hace a través de la página de la OEA, donde las personas pueden ingresar incluso sin abogados, si llena un formulario tipo, que es una lata hacerlo, es súper tedioso, pero te dan todos los pasos, tú llenas ese formulario y una vez que lo llenas, eso se envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después te van notificando al correo electrónico que tú das. O sea, no hay que ir para allá, no hay que juntar plata para un avión, nada, se hace todo en línea. Wow. Eso se puede hacer incluso sin abogado. No se necesita juntar ninguna firma de nadie. ¿Tiene prohibido el diputado hacerlo como diputado de la República? No puede, no puede. Tiene la prohibición de la ley orgánica constitucional y está también prohibido expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica. Y yo lo sé, no lo estoy diciendo solamente porque sea abogado, lo estoy diciendo porque yo tramito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y conozco sumamente bien cómo es todo el proceso. Entonces a mí no me pueden contar el cuento, no me pueden decir que no es así, que se necesitan firmas, no, nada, no se necesitan firmas. Y me decepciona claro, mira. mucho lo que estás diciendo. Sí, y a mí me impresiona porque imagínate, él siendo un diputado pagado por todos nosotros, no da la cara y adjudica la culpa a un ciudadano más, que a mí no me paga nadie por lo que hago, porque yo lo que hago es por convicción real. Pero para salirme de ese tema, lo último que te querría preguntar y no abusar más de tu tiempo y tu buena voluntad, Natalia, es que hay una persona, una señora que se llama Daniela Guerra. Ella me dijo que hace un tiempo atrás, puede ser hace un año, no sé exactamente, presentó una denuncia en comisaría con respecto a sus fondos de AFP, porque ella quiere poner creo que un recurso de protección. Entonces puso la denuncia creo que en comisaría y después la derivaron a la PDI
y de ahí le dieron el pase para que pudiera seguir una tramitación a través de las Cortes Nacionales para defender su fondo de AFP, por lo menos ella, y lo dejó abierto como para que se adhirieran más personas a esa causa. ¿Eso se puede hacer o no? Así como tú me lo estás diciendo, No, no. Primero ya, que todo, porque los recursos de protección se interponen directamente en las Cortes de Apelación. Cuando se ya, denuncia a través de PDI o de Carabinero, eso se deriva a Fiscalía y eso es cuando hay un delito y de eso se tramita como delito, entonces se tramita en los tribunales de garantía. ya, Difícilmente, a menos que ella haya denunciado una estafa, eh, que no tenga mucho que ver con su fondo o que ella haya podido comprobar que le robaron los fondos, pero si es una denuncia de algo que le pasó a ella, no creo, no veo por dónde se podría sumar más gente y tampoco es viable de que si lo hizo a través de denuncia, PDI, Carabinero, y eso inevitablemente pues pasa un fiscal y el fiscal tiene que abrir una investigación y después si el fiscal decide formalizar porque hay algún delito, pasa al tribunal de garantía. No sé cómo eso podría llegar a una corte, a menos que sea que llegue por un recurso de nulidad, después de seguir todo un proceso en garantía, creo que la señora no está en lo correcto. y te lo pregunto esto porque, en pocas palabras, ya perdimos ya nuestros fondos de AFP, por lo menos la posibilidad de frenar la reforma de pensiones. Lo único que nos queda es que algún presidente tenga la buena voluntad o presidenta de eliminar los decretos que ya están aprobados, no sé. Que se pueda derogar la ley, se pueden eliminar los decretos y también, de todas maneras, si la gente quiere hacerlo, pero no es algo que va a conseguir mañana, es lo que Mm, yo te digo, o sea, seguir un proceso, hacer una demanda contra el Estado por el robo de sus fondos de pensiones, aunque, claro, estando legitimado eh, o subsanado por una ley que a todas luces es una ley inconstitucional, yo creo que si este caballero de verdad hubiese juntado las firmas dentro del plazo, sí se hubiese podido declarar inconstitucional. Y yo creo que los diputados que no firmaron lo hicieron a sabiendas de que sin su firma no iba a llegar allá. no, y es Entonces, importante, es que sabes que este punto es súper importante porque, mira, yo en tratar de creer políticamente en alguien, yo le creía a rajatabla a la diputada Pamela Giles. Pero después de que sucedió esto, se me cayó, pero así, de una manera que de verdad que me dio hasta tristeza, me dio ganas hasta de llorar, pero de impotencia de darme cuenta de que ella también es parte del negocio. También la diputada Pamela Giles es importante que la gente lo sepa. También ella es parte de esta gran mafia. Ella vende de que defiende el derecho a propiedad, de que quiere que nosotros tengamos el retiro, pero ella negoció, en ese momento yo tengo entendido que estaba negociando un cupo político con el PPD para ir como candidata a senadora y ahí le prohibieron que firmara. Y después no sé qué pasó, que ahora parece que va candidata por otro partido, pero el hecho es que ella igual se vendió de alguna u otra forma, eso es venderse, y no siguió su convicción, que para mí era lo más importante. Incluso yo le dije a la diputada Pamela Giles que era mejor morir con las botas puestas y que no vendiera su credibilidad ante un nuevo cargo, pero como postulante a senadora. Pero ella prefirió lo otro, entonces bueno, esa es la verdad. Como conclusión, toda la gente de la clase política, por lo menos en su mayoría, porque uno tampoco puede generalizar, son todos unos vendidos y velan solamente por su interés y lo que menos le importa son nuestros intereses, los ciudadanos comunes y silvestres. es triste, pero es cierto lo que tú dices, pues, Sí. Richard, y yo recuerdo que te conocí, me pareciste una persona súper transparente y yo estaba en la misma que tú en todo caso, yo estaba ahí, pero haciendo todas las manifestaciones había y por haber Sí. afuera del Congreso para que esto no se aprobara. Y cuando salió este caballero, para mí también fue como una luz de esperanza entre tanta oscuridad, pero al poco andar yo me di cuenta, lamentablemente, que era la misma cosa que todos los otros. Con la Pamela Giles yo me di cuenta desde el principio. Primero porque tenemos principios políticos totalmente opuestos. Eh,
Y por otro lado, porque yo como mujer, o a lo mejor porque soy más intuitiva, me fui fijando en detalles como su cambio de maquillaje, su cambio de lenguaje, dejó de andar con los ojos negros, así como una malévola, sino que ya se empezó a pintar más suavecito, empezó a moderar el discurso. Entonces yo dije, Wow. esta señora, ¿por qué se estará dando vuelta? Dejó de ser la abuela, porque de un momento a esta parte también se dejó de hacer llamar la abuela de los, dejó de hablar de sus nietitos. Entonces comenzó a hacer cosas totalmente opuestas a todo el discurso que dio para atrás y yo dije, este es un personaje, esta señora, si viene de la farándula, hizo siempre farándula, es periodista, entonces sabe manejarse muy bien, hay que reconocerle sí que es bien astuta, sabe manejarse muy bien y sabe manejar muy bien a la gente, es camaleónica, se pone para un lado, se pone para otro, se disfraza y del discurso que le sirve. Entonces, ¿qué pasó también? A mí me dijeron por ahí, un pajarito, que el diputado Arroyo con la Pamela Giles son muy amigos. Entonces, también es posible que él haya hecho toda esta cuestión para lavar a su amiga, darle tiempo que firme tarde, pero a sabiendas de que esa firma, igual que las que se consiguió después, no iban a servir. Esto fue un show. Y lamentablemente yo me sentí al principio, igual que tú, súper pava, me sentí tonta, sentí que cómo me hicieron lesas y yo cómo fui a creerle al caballero. Pero es Sí, que de verdad, dentro de los primeros 5 días parecía muy creíble. Y él se veía como una persona que estaba haciéndolo de muy buena fe, pero después se engolosinó, aunque suene feo, se engolosinó con el apoyo de la gente, le gustaron los vítores que le daban, que él era grande, que era aquí, que era acá, entonces él dijo, pucha, me gusta que me alaben, así que voy a seguir haciendo cosas que finalmente no tienen sentido que las haga para alimentar mi ego. Y esta cuestión al final le va a jugar en contra. Ahora, cosas concretas que puedes hacer tú o cualquier otra persona que se sienta afectada por esta cosa, respecto al diputado, es lo que te digo. Escribir a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Ética se le pida a este caballero que diga cuáles fueron las razones que tuvo para desistirse de la supuesta denuncia, porque son denuncias, estas no son de mal, de la supuesta denuncia que él iba a hacer ante la Comisión Interamericana, también para que explique si es que de verdad estuvo juntando firmas, para qué las pedía y qué hizo con ellas, porque eso de estarle sacando firmas a la gente a diestra y siniestra me parece peligroso. Sobre sí. todo cuando esas firmas no te las está pidiendo con clave única a través de una página oficial, sino que son no, venga, firme aquí, de repente aparecen partidos políticos de la nada y la gente anda firmando cosas así porque sí. Eso y ellos, bueno, no Arroyo, pero el caballero este que tiene, ya ha hecho esas Cristian campañas para Villán. juntar firmas y después que en nada. Entonces, Cristian Villán, eso sí. no solamente, no, un caballero de la tele que le dicen tío. Ah, Experto ya, ya, en, ya. el experto en andar reuniendo datos, pidiendo plata, juntando firmas. Después, ¿qué hacen con la plata? ¿Qué hacen con las firmas? Sí, es que tengo entendido que este caballero Kelly lo financia el diputado Arroyo porque son de la misma región y le financia el programa, algo así. Ellos, Y y a mí, además es asesor. Yo claro, yo tengo no, también que me contestaron de transparencia, gana como 1.100.000, 1.200.000 al mes porque es su asesor comunicacional. imagínate, yo a él lo conocí al señor Kelly afuera del Congreso una vez de las últimas manifestaciones que hice, él llegó ahí con su cámara y empezó a entrevistar y se acercó a mí a entrevistarme. Después me enteré de quién era, de cómo era, quién lo asesoraba, quién lo pagaba, etcétera. Pero bueno, mira, Natalia, yo te quiero dar de verdad infinitas gracias por la buena disposición, por ser tan clara, por ser tan clever y por dejarnos en la conciencia de que no debemos creer ya a esta altura en ningún ser de la clase política porque son todos lo mismo, son una mafia, acá no existe derecha-izquierda, acá existe para mí la real batalla, si lo podemos llamar así, es el pueblo versus la élite política y la elite empresarial. Eso es todo. Así es. De hecho, uno financia a los otros. Exactamente. Bendiciones, Natalia, de verdad. Muchas gracias, Richard. Y ahora ahí nos toca aprender la lección nomás, pues si yo Sí, también me pasó lo mismo, así.
No tengo nada mucho que criticarte, si yo también creí al principio, pero me supe dar cuenta a tiempo. Y espero que no sea la primera vez que hagamos un en vivo, ¿ya? Cuídate. Ya, pues, muchas gracias, que estés Chao, muy bien. chao. Ahora Que me descanses, como chao. empresaria de aquí.